Hay cosas que solo creemos porque las hemos vivido. Y aún así, parece que tarda un poco en asimilar el centavo. Pensé que conocía a la persona con la que dormía todas las noches. Pensé que el amor era suficiente, que la confianza era sólida, hasta el día en que todo se vino abajo con un papel, una carta, oculto, escrito por alguien que no era yo. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Si alguna vez sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies debido a una verdad inesperada, entonces tal vez esta historia sea un poco propia de ti también. ¿Sabes cuando todo parece absolutamente normal? Cuando el día empieza sin grandes emociones, sin ningún aviso de que algo está a punto de cambiar. Fue exactamente así. Solo quería un bolígrafo. Ese cajón siempre fue el lugar donde guardaba estas cosas. Llaves, billetes, notas olvidadas, nada más. Pero por alguna razón ese día mis dedos dudaron antes de tirar, y cuando lo tiré, algo me llamó la atención. En medio de documentos doblados, papeles sin importancia, había un sobre amarillento, con la solapa aún pegada. Estaba ahí algo escondido, como si alguien hubiera intentado disimularlo, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Lo tomé sin pensar. Era ligero, pero lleno de algo que todavía no podía nombrar. Cuando lo abrí, se me revolvió el estómago. La letra era clara, escrita con cuidado, como si alguien hubiera puesto su corazón en cada línea. Al principio, pensé que era algo viejo, tal vez algo entre nosotros dos almacenado en la memoria. Pero no, bastaba leer algunas frases para comprender. Esas palabras no eran para mí. Habló de anhelo, de noches escondidas, de un amor que está vivo y presente, que no debería existir. Allí apareció un nombre extraño, un nombre que nunca había oído. Y fue en ese momento que cayó la moneda. Estaba leyendo una carta de amor que recibió mi pareja, una carta que no era mía. Mi corazón se aceleró como si tuviera miedo por dentro. Esa sensación de desmoronarse, como si el suelo comenzara a ceder. Una parte de mí quería romperlo, tirarlo, fingir que nunca sucedió. Pero otra parte, más lúcida y más herida, sabía que eso lo cambió todo. Era solo un día más, pero ese cajón nunca volvería a ser solo un cajón. Abrió más que madera y papel. Abrió una herida que ni siquiera sabía que existía. Mis ojos escanearon cada línea, pero parecía que mi corazón la leyó antes que yo. La letra era suave, casi artística. Letras dibujadas con mimo, como si cada palabra hubiera sido escrita con una intención clara: tocar profundamente. Y lo logró. Golpeó tan profundo que se desgarró. En las primeras frases entendí que no se trataba solo de un recuerdo olvidado. Fue una confesión viva. Frases como «te extraño todas las noches» o «todavía sueño con lo que tuvimos» hicieron espacio dentro de mí para un dolor que no estaba preparada para sentir. Pero lo que más me destruyó fue cuando leí ese nombre. Un nombre femenino, que no era la mía. Y peor aún, no era alguien de mi familia, ni un amigo que yo conociera. Era alguien que claramente tenía un lugar especial en su corazón, y uno que nunca supe que existía. La carta no dejó dudas. Estaba hablando de encuentros que ocurrieron incluso después de que comenzamos nuestra relación. Había fechas, lugares e incluso detalles íntimos que me hacían sentir como si estuviera invadiendo algo. Pero al mismo tiempo, era mi relación, que estaba siendo invadida para siempre. Cada línea parecía gritar que había una vida paralela en las sombras, una historia que se está escribiendo al mismo tiempo que la mía, pero que nunca se cruzó conmigo hasta ahora. Y me quedé allí, con ese papel en las manos temblando, enojado, disgustado, con tristeza, pero sobre todo con un vacío, porque todo lo que creía hasta ese momento parecía mentira. La verdad estaba ahí, justo frente a mí, escrita con tinta azul y un sentimiento oculto. Y lo peor, no fue él quien me lo dijo, era ella, con su letra hermosa y llena de añoranza. Ella, que tal vez ni siquiera sabía que había otra persona en la historia. Esa carta no fue solo una traición, fue una advertencia, una herida abierta con palabras demasiado dulces para el daño que causaron.
No dormí esa noche. Me quedé allí con el pecho acelerado y los ojos fijos en el techo, tratando de comprender cómo todo podía cambiar tan rápido. La carta seguía allí junto a la cama como una presencia incómoda. Y dentro de mí había una guerra. Una parte de mí quería enfrentarlo allí mismo gritando, otra parte solo quería escuchar alguna explicación que hiciera que el dolor dejara de crecer. Esperé el momento adecuado, o al menos el que me pareciera menos caótico. Cuando entró por la puerta, sonrió como si nada hubiera pasado, como si el mundo todavía estuviera en su lugar. Yo, en cambio, ya no sabía dónde me encontraba. Saqué la carta del cajón y la coloqué sobre la mesa. Él miró. Tardó unos segundos en reaccionar. No me preguntó cómo lo pensaba ni qué estaba pensando. Se quedó quieto. Miró el papel como si fuera un objeto más de la casa. Y luego silencio. Un silencio denso, asfixiante, casi cruel. Esperé. Esperé una palabra, un lo siento, un te puedo explicar. Pero él no dijo nada. Ni un intento de negación, ni ninguna justificación, aunque sea poco convincente. Simplemente me miró con una mirada en blanco, como alguien que sabe que fue atrapado, pero elige esconderse detrás de su propio orgullo. Eso dolió más que la carta, porque la traición ya me había dolido, pero la frialdad con la que reaccionó me hizo sangrar por dentro. Era como si me estuviera diciendo, sin decir sí, pasó, y ni siquiera voy a intentar ocultarlo. Su silencio lo dijo todo. Dijo que el arrepentimiento no era lo suficientemente fuerte como para generar palabras. Dijo que hacía mucho tiempo que se había perdido el respeto por mí. Dijo que para él tal vez esa carta no era gran cosa, pero para mí fue el fin de la inocencia. En ese momento me di cuenta de que a veces lo que destruye no es el grito, sino el silencio. Porque el silencio conlleva verdades que duelen más que cualquier discusión. Y en esa casa, entre los dos, el ruido más fuerte fue la falta de reacción. Después de ese silencio, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el corazón, fue la confianza, la mirada, la forma en que veía nuestra historia. Fue como si la vida hubiera dado un giro y de repente me encontrara en una relación que ya no reconocía. Las cosas siguieron en el mismo lugar. La ropa todavía estaba en el armario, todavía se estaba preparando el café por la mañana, todavía se estaban lavando los platos después de cenar. Pero ya no estaba allí de la misma manera. Era como si todo hubiera sido invadido por una sombra que no desaparecía. Cada vez que se acercaba, me quedaba helada. Los besos que alguna vez me calentaron ahora estaban llenos de dudas. Eran automáticos, vacíos, como si fueran parte de un guión que ya no quería representar. ¿Y yo? Le devolví el beso con el corazón encogido, tratando de recordar lo que sentí una vez, pero solo encontré silencio dentro de mí. Los te quiero se volvieron pesados. Sonaban como obligaciones, como palabras dichas por costumbre, no por sentimiento. Y cuando lo dijo, ya no supe si era por mí o por algún recuerdo que aún llevaba con alguien más. Dormir a su lado se convirtió en una prueba diaria. Lo miré, con los ojos cerrados, tratando de descifrar si ese rostro realmente pertenecía al hombre que decía amarme. Pero la verdad es que parecía un extraño que conocía todas mis peculiaridades, que conocía mi olor, que conocía el recorrido de mi piel, pero que por dentro ya no era parte de mí. La duda se convirtió en mi compañera constante. Dudé de todo: los elogios, el cariño, las promesas. Incluso los buenos momentos empezaron a parecer falsos, como si hubieran sido puestos allí solo para disfrazar lo que realmente estaba sucediendo. Y es cruel cuando el amor se convierte en esto, porque no solo duele en el presente, él reescribe el pasado. Nos hace preguntarnos si alguna vez fue real, o si todo fue mentira desde el principio y recién ahora se nos han abierto los ojos. Quería retroceder en el tiempo. Regresé al día en que abrí ese cajón y detuve mi propia mano. Pero la verdad es que el daño ya existía, solo que todavía no lo sabía. Perdí la cuenta de cuántas veces me imaginé saliendo. Haz las maletas en silencio, vete a media tarde. Sin mirar atrás,
deja la llave sobre la mesa y desaparece del lugar donde el amor se convirtió en duda. Pero cada vez que esta escena se formaba en mi cabeza, me detenía. Se estrelló. Llegó esa voz baja, casi un susurro, que decía: «Cálmate, tal vez sea solo una fase. Tal vez se arrepienta y no sepa cómo decirlo. Tal vez estés exagerando. Tal vez». Tal vez me detuvo durante semanas. Me hizo tragarme las lágrimas, forzar una sonrisa, fingir normalidad ante un caos que solo yo podía sentir. Quería una explicación, una frase que hiciera que todo volviera a su lugar. Algo que decía: «Fue un error, pero el amor sigue aquí». Pero él nunca dijo nada, ni siquiera después de darme cuenta de lo lejos que me estaba alejando de él, emocionalmente. Me despertaba y sentía ese peso en mi pecho. El café se calentaba en la cocina. Él estaba al otro lado de la mesa y yo miraba a quien, una vez, fue mi refugio. Ahora era solo presencia, cuerpo, hábito. Y aún así me quedé. No por amor, o tal vez por un amor demasiado abusado para ser reconocido. Me quedé por miedo. Miedo a empezar de cero, a volver a vivir solo, a afrontar la posibilidad de que los años invertidos ahora se disolvieran ante mis ojos. Me temo que me han engañado, de haber creído demasiado, de haber amado más de lo que fui amado, y sobre todo miedo a admitir que esa relación puede que ya esté muerta. Porque una vez que aceptamos esto, no hay vuelta atrás. Es extraño ver cómo el apego puede contener más que afecto. Ya no quería vivir así, pero tampoco podía verme fuera de ello. Era como estar dentro de una casa en llamas y seguir diciéndome: aún hay tiempo para salvar algo. ¿Pero realmente funcionaría? ¿O simplemente estaba retrasando lo inevitable? Varias veces tomé la carta en mis manos, la doblé con cuidado y me dirigí al cajón donde la encontré. La idea era simple: devolverla y fingir que nunca existió. Haz como si mis ojos no leyeran esas palabras, que mi corazón no sintiera cada frase como un golpe. Fingir que mi vida todavía estaba intacta, pero cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí gritaba. Porque el silencio, al contrario de lo que parece, no trae la paz. Se corroe. Hace que la herida crezca silenciosamente, sin que nadie la vea, hasta que un día explota. Y ya estaba al borde de ello. Hablar con él otra vez. Enfrentar esa misma mirada vacía, esa postura indiferente que ni siquiera intentó rescatarme. Solo imaginarlo hizo que se me revolviera el estómago. Pero estar en silencio me estaba matando lentamente. Empecé a preguntarme: ¿qué tipo de vida estoy tratando de mantener? Una vida basada en la simulación, en sonrisas forzadas, en noches silenciosas donde el tacto ha perdido su significado. ¿Merezco esto? La respuesta fue clara: no. Merezco mucho más que vivir como si me escondiera dentro de mi propia historia. La duda me acompañó en cada paso. Era como una sombra atrapada en mis pensamientos. ¿Y si todavía la ama? ¿Qué pasaría si nunca me amaras realmente? ¿Y si todo esto fuera un acto desde el principio? Intenté hablar con un amigo, pero las palabras se ahogaban. Es difícil decirle a alguien que una relación que parecía sólida se está desmoronando silenciosamente. Porque duele. Duele admitir que fuiste traicionado, sí, pero también duele aún más darte cuenta de que te estás traicionando a ti mismo todos los días en nombre de un amor que quizás ya haya muerto. Quedarme en silencio me hizo sentir cómplice, de la mentira, como si al callar estuviera firmando debajo de todo eso, como diciendo: está bien, puedes continuar, pero no está bien, no estoy bien, y fingir no me curará. Lo que más duele es darme cuenta de que, para continuar en esta historia, tendría que abandonarme. Y quizás en el fondo, esta sea la peor traición de todas. Llegué aquí con el corazón cansado. Cansado de esperar un cambio que nunca llegó. Cansado de justificar acciones que no tienen justificación. Cansada de escucharme decir que todo está bien, cuando en realidad estoy hecho pedazos. Es difícil aceptar que la persona con la que elegiste compartir tu vida te haya dejado, en algún momento, en un segundo plano.
Es aún más difícil vivir cada día con esto, con la duda palpitando en lo más profundo del alma, con el amor desmoronándose ante la indiferencia. La carta fue el detonante, sí, pero ella solo reveló lo que tal vez ya había sentido desde 1900, hacía mucho tiempo, que algo entre nosotros había muerto. El problema es que incluso después de la muerte, seguí intentando resucitar. Seguí fingiendo que se podía salvar, que un gesto, una petición de perdón, una lágrima, bastaría. Pero no pidió perdón, no lloró, no dije nada. Y esa fue quizás la respuesta más dolorosa. Porque cuando alguien se equivoca contigo, pero lucha por recuperarte, todavía hay espacio para la reconstrucción. Pero cuando al error le sigue el silencio, todo se desmorona. Y ahora, lo único que queda soy yo, aquí, sentado frente a esta confusión de sentimientos, tratando de decidir qué dolor puedo soportar más, quedarme o irme. El dolor de seguir siendo engañado, o el dolor de dejar ir a alguien que, aunque me duele, todavía me afecta. Y aquí es donde me detengo y te miro a ti, que ahora me escuchas. Me dice, ¿qué harías tú en mi lugar? Porque esta decisión no es sencilla. No se trata solo de amor, se trata de respeto, de dignidad. Mirarme al espejo y sentirme orgullosa de la mujer que elegí ser. ¿Continuarías esta relación incluso después de todo? ¿O saldrías con la dignidad de quien se elige a sí mismo antes de ser completamente destruido? Cuéntamelo en los comentarios. Realmente quiero saberlo, porque a veces lo único que necesitamos es que alguien diga, usted no está solo. Hasta el próximo vídeo.